Hola, soy Betsy Turner, exalumna del estudio. Me siento como súper contenta de hacer esta entrevista porque le guardo un cariño muy especial al estudio. Aquí empecé, aquí mis primeros pasos, entonces poder hablar de mi carrera o de mi experiencia profesional 30 años después, porque más o menos creo que son esos los años que hace, un poco menos, pues me hace muy feliz. A ver, lo que me aportó es disciplina, rigor y mucho compromiso con el oficio. O sea, esto es lo que me he llevado como más claro de mi aprendizaje aquí. ¿Por qué? Porque sí, porque me acuerdo que Nancy exigía mucho en ese sentido, de ser muy disciplinada, de tener un compromiso muy real, y eso me ha quedado totalmente. Y es lo que comentaba, que aquí di mis primeros pasos, aquí fue donde empecé como a, no solo donde adquirí la técnica de la interpretación, sino también donde donde tuve la oportunidad de descubrirme, de explorarme, de darme cuenta de hasta dónde podía dar y cuál era la mejor manera de transmitirlo. Fue aquí di mis primeros pasos. Muy poco. Con muy pocos. De hecho, diría, más contacto con gente que ha estado en otras ediciones, ¿sabes? Pero sí, con alguien sí que mantengo el contacto, pero muy pocos. Y con los que no, cuando alguna vez nos vemos o alguna vez nos escribimos, que alguna vez pasa, pues súper buen rollo, quiero decir, lo recuerdo con mucho cariño. Me costó muchísimo. O sea, yo soy de las que ha tenido que peleárselo, pero a conciencia, ¿eh? Y de no rendirse, porque he recibido muchos noes, muchos. Lo que pasa es que, bueno, yo seguía tirando porque yo confiaba en mí y tenía claro que era lo que quería y decía, bueno, pues si no es este será otro, y si me tengo que esperar un tiempo, pues me espero y luego lo vuelvo a intentar con energías renovadas, porque a veces sí que es necesario parar para no agobiarse, no ofuscarse, no perder la confianza, tirar por otro lado, pillar nueva energía, más experiencias y volver a intentarlo. Me costó mucho, pero al final lo conseguí. Justo coincidió, cuando no empecé a verlo claro, coincidió que yo estaba estrenando El Rey Borni, una obra de teatro, que bueno, ya hablaremos de esto después seguramente, en la Flyhard, y como sabía que era una historia, un proyecto muy potente, pues aproveché para buscar una representante que me interesaba muchísimo y bueno, de esas situaciones en las que escribes el mail, te lo lees, relees, le pides a tu amiga que a ver qué opina, qué tal, lo mandas y entonces ves que no te contestan y dices, bueno, tengo que esperar un tiempo prudencial para volver ya sea a llamar o no sé, a tomar contacto, ¿no? Y sí, lo fui haciendo, al principio costó, pero al final conseguí que viniera y al final es la representante con la que llevo, pues no sé si 10 años o así. El que he dicho antes, el aprendizaje que más aplico es la disciplina, el rigor, el compromiso, evidentemente todo lo que me enseñaron, ¿no? La escucha, el respeto hacia mis compañeros, todo eso. Básicos es cuidar la voz, tener una buena voz, una buena vocalización, para mí es básico. Se te tiene que entender, porque si no se te entiende no vas a transmitir lo que tienes que transmitir. Entonces es una pena cuando yo a veces, ya sea en series o en pelis o en teatro, no entiendo al actor, que digo, qué putada, porque es que no me llega y estoy viendo que a lo mejor está muy metido, pero no me llega porque no estoy entendiéndole bien, ¿no? Entonces creo que tener una buena voz y una buena vocalización es muy importante. También cuidarte el cuerpo, creo que has de estar bien físicamente. Y luego, claro, lo principal y básico es saberte muy bien el texto. Saberte muy bien el texto para a partir de ahí poder escuchar bien al otro, bien de verdad, o sea, lo que se le llama escucha activa, poder estar realmente con el otro y poder vivir en todo el momento lo que está sucediendo, que para mí es de lo que trata básicamente la actuación. Bueno, no, para preparar el guión, pues, hombre, me lo leo. Sí, bueno, lo que hago es
sería como preparar, estudiar, sería como un mixto, ¿vale? Lo que voy a responder. O sea, yo lo que hago normalmente es, primero de todo, saber cuál es el perfil de mi personaje, o sea, tener muy claro el perfil como una primera definición, porque luego evidentemente ahí tú puedes ir sumando capas y si te dejan, pues con tus propuestas vas sumando capas muy personales. Entonces, saber cuál es el perfil de tu personaje, en qué situación estás, en qué contexto y qué vínculo tienes con los demás personajes. Eso es básico. Entonces, a partir de ahí, me hago una primera lectura como rápida del guión y luego cuando me lo vuelvo a leer, o sea, cuando hago el siguiente repaso, lo que hago es, cuando tocan mis líneas, las tapo y pienso qué es lo que respondería o qué es lo que diría. Una vez ya tengo toda la idea global de la situación y ya me lo he leído una vez, sin haberlo memorizado, pero ya me lo he leído, tapo y digo, vale, ¿qué es lo que diría aquí o qué es lo que le respondería? Y muchas veces coincide. Y entonces, eso me hace ver la lógica de la situación del personaje y cuando no coincide, me hace ver otras opciones del personaje que aportan pues otras capas de pensamiento y como también les aporta identidad al personaje, ¿no? Juego bastante con esto. Mira, depende. No tengo una manera de hacer. Hay veces que es más intuitiva. Básicamente soy bastante intuitiva, básicamente, pero hay veces que me lo tengo que preparar mucho más. Por ejemplo, para Paquita Salas, que interpreté a una coach mediadora, Javiera Bellot, una mediadora entre Paquita Salas y la Maui, los Javis me dijeron, tú aprendes el guión, pero tampoco te lo aprendas mucho porque vas a improvisar un montón. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando me dicen esto yo pienso, yo no soy coach. Entonces, si tengo que improvisar un montón, tengo que instruirme bastante para poder improvisar como coach, porque no lo soy. Entonces, en un caso como este, sí que me lo preparé un montón. O sea, miré muchísimos vídeos en YouTube de un montón de coaches diferentes, miré un montón de técnicas y ejercicios diferentes y entonces pues cogí muchas ideas. De repente vi a un personaje que dije voy a ir por allá porque me hace mucha gracia, tomé notas y a partir de ahí pues me sentí libre para poder jugar. Pero luego por ejemplo, hay otros casos como la Lidia del Rey Borni. La Lidia del Rey Borni fue muy curioso. De repente yo oía en mi cabeza una voz, o sea, la voz de una mujer que yo alguna vez en mi vida habría oído, no sé si personalmente o por la radio, la tele, es que no lo sé, pero yo tenía una voz de una mujer que era como muy así, muy con este timbre, como muy dulce, con esta cadencia y luego también tenía, era una mujer que hablaba el catalán con las vocales bastante abiertas. Entonces yo tenía eso muy claro y a partir de ahí construí el personaje. Y hay veces que ni una cosa ni la otra, hay veces que de repente, eso, hostia, pues por cómo estoy viendo la definición del personaje y por cómo habla, me recuerda un montón a la amiga de mi tía, la Juana. Pues me baso en la Juana, pero hago mi Juana, no hago una imitación de Juana. Entonces es depende. A ver, para mí la fórmula básica es el trabajo. Yo soy muy trabajadora, es lo que me aporta seguridad. Y entonces dijéramos que en todo el proceso de ensayos curro mucho, o sea, yo necesito saber por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, si me dejan hacer propuestas yo lo prefiero porque entonces así como que personalizo mucho más mi personaje y entiendo mucho más la ruta que hago y evidentemente también la disfruto mucho más, ¿no? Entonces esto es el trabajo previo antes de salir al escenario y como tengo a nivel personal la conciencia de que he trabajado a fondo, pues eso me aporta muchísima seguridad. Lo que pasa es que luego está la parte más, dijéramos, que tiene que ver con el directo, con ese salto al vacío, ¿no? Entonces ahí lo que hago, y lo hago siempre antes de salir a escena, es tomar conciencia de que lo que hago es un acto de amor. ¿Y por qué digo esto? Pues porque para mí es muy importante vivirlo como un acto de compartir y no de demostrar.
y la diferencia es clave. O sea, si tú sales a demostrar, es mucho más fácil que puedas sentir mucha más presión y mucha más autoexigencia. Y esto es lo que te puede llevar a la larga a tener pánico escénico. Esta es mi teoría, ¿eh? No digo que esto sea así, pero esa es la teoría que he llegado a lo largo de los años. Sin embargo, si tú sales desde un acto de amor, desde un acto de compartir, te aceptas como eres. Tienes la conciencia tranquila de que has trabajado todo lo que has podido y tienes la conciencia tranquila de que vas a salir al escenario dando lo mejor de ti. Si a partir de ahí o a pesar de todo esto hay alguna cagada, hay algún blanco o lo que sea, somos humanos, esto es lo que hay y no pasa nada. Ahora, si sales desde el yo tengo que demostrar, ¿no? Cuidado con eso, porque yo creo que los pánicos escénicos vienen, y vuelvo a repetir que esta es mi opinión personal, vienen de una sobrevaloración de uno mismo o infravaloración, tanto una cosa como la otra, y por tanto viene del miedo a no cumplir con lo que tú crees que se espera de ti. Yo creo que viene de ahí. Entonces, para poder ahorrártelo, prueba a vivirlo desde el otro lugar. Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Lo que sí que he estado en un proyecto, en una obra de teatro, que era humor negro heavy, y sí que me pasaba en el proceso de creación de la obra, en los ensayos, que había algunos chistes que... No chistes, perdonad, no eran chistes, eran comentarios. Eran comentarios de humor negro que, o sea, que a mí me hacían mucho daño al oído, que era como yo, es que esto lo encuentro muy salvaje, me parece muy heavy y que incluso me molestaba. Pero ahí aprendí, esas son las cosas bonitas de esta profesión, ¿no? Que con cada proyecto, si estás abierto a que puede ser un nuevo aprendizaje, lo es, y aprendes muchísimo, ¿no? de cada proyecto. Y aquí aprendí mucho sobre los límites del humor negro que tanto se habla. Aprendí muchísimo y aprendí que al final eso que me estaba pasando a mí eran mis propios límites y que además con el tiempo cambiaron, porque aquello que antes me dolía, que tenía que ver con el cáncer en los niños, el cáncer infantil, eso que antes me costaba tanto escuchar y que me dolía, a medida que lo fui escuchando y lo fui entendiendo, me sanó. Entonces a mí me ayudó a poder sobrellevar algo que al principio me generaba un drama muy heavy, me ayudó a sobrellevarlo con humor. Y el humor no tiene por qué ser malo, aunque se aplique a dramas. Al contrario, yo creo que es muy sanador. Entonces, bueno, fue interesante. No, para nada. O sea, para nada yo salí de la escuela pensando que era una actriz cómica o que sería una actriz cómica, para nada. A ver, hace muchos años que salí de la escuela y ahora no me acuerdo bien qué pensaba, pero es que yo me acuerdo que yo me pegaba unos dramones aquí en la Nancy muy heavy. Yo era muy dramática. Que os lo diga Nancy, que me decía, ¿pero qué lagrimones? ¿Pero cómo lo haces? Entonces, ¿qué va? Pero mira, no lo sé, la cosa ha ido por aquí y la verdad que me siento muy agradecida porque he tenido la oportunidad de trabajar en muchos tipos de humor diferente y podría decir que casi que me he especializado en la comedia. Y me encanta, o sea, yo encantada de seguir haciendo comedia porque además creo que nunca se deja de aprender, pero sí que tengo la alerta muy puesta desde hace mucho tiempo de que no quiero que se me considere una actriz cómica y me tienen bastante ubicada como tal, porque no me considero una actriz cómica, me considero actriz. Que se me da bien la comedia, pues oye, fantástico, ¿no? Pero creo que me está quitando la oportunidad de hacer papeles, otro tipo de papeles, y es algo que he hablado mucho con mi representante. Ella siempre me decía, espérate, te estás haciendo un hueco, ya es muy bueno que la gente te ubique como actriz cómica y piensan en ti, eso ya es buenísimo, y cuando te hayas hecho un hueco ya habrá tiempo como para conseguir que te den otros papeles, y está empezando a pasar ahora. O sea, justamente este año me han dado como papeles de otros géneros. He hecho terror, que no había hecho nunca, y ahora los dos últimos papeles que he hecho son drama, o sea que estoy contenta. Bueno, sin duda fue el Rey Borni. O sea, con el que noté ya un cambio fue con Pop Rapid, de Marc Rauet, que era una serie de TV3, porque ahí es cuando se me empezó a conocer, sobre todo en Cataluña,
pero definitivamente lo que marcó un antes y un después fue El Rey Borni, también de Marc Rauet, que en castellano era El Rey Tuerto, porque la peli la rodamos en catalán y en castellano, no es que luego la dobláramos, no, rodábamos en catalán y cuando la teníamos en catalán, vale, corten, ahora en castellano, o sea, era heavy. Y eso marcó un antes y un después porque fue más allá, o sea, ya salió, dijéramos, ya en todo el estado, ¿no? Se vio. Y estuvimos nominados los 4 actores como actores protagonistas en los Gaudí, y luego la película obtuvo también una nominación en los Goya como director Nobel, revelación, y también en los Feroz, en la misma categoría. Entonces eso nos dio mucha visibilidad y lo he notado, lo noté. Bueno, yo no he dicho que me sienta buena actriz, pero en todo caso, bueno, quizás lo que me lo puede hacer sentir es el resultado. Más que el resultado, el feedback que recibo de la gente con la que trabajo. Entonces al final dices, bueno, pues parece ser que sí, ¿no? Que esto tira, que funciona y que la gente está contenta, y quizás eso es lo que me hace sentir buena actriz. A ver, el aprendizaje quizás más importante ha sido el no compararme. No sirve de nada, cada uno tiene su propio libro, su propia historia, su propio aprendizaje, y no te va a servir la misma fórmula que ha utilizado el otro. Entonces creo que es importante darte cuenta de si estás mirando más al que tienes al lado, que darte cuenta si estás mirando más lo que hace el de al lado y el por qué el de al lado le va tan bien, o mirar más eso que mirarte a ti, ¿sabes? O sea, no mires tanto al de al lado, mira más qué es lo que estás haciendo tú o qué es lo que no estás haciendo tú, porque si no muchas veces pierdes el tiempo mirando en qué es lo que hace el otro, ¿sabes? Y entonces creo que también es importante cuando ves que no te funciona por un lado, probar otras maneras, porque si no puedes sufrir mucho. Y lo que me hubiera gustado que me dijeran, pues quizás lo que hubiera gustado que me dijeran es que no por el hecho de tener talento o de creer que tú sirves para esto, porque durante la formación te han dicho, oye, esto es lo tuyo, qué buena eres y tal, que eso no te da una garantía de que vas a trabajar. Porque yo cuando salí de aquí salí muy joven y salí con un poco este discurso, ¿no? De que lo agradeceré toda la vida, porque a mí Nancy y Jordi me transmitieron muchísima confianza en mí. Entonces yo eso lo agradeceré toda la vida y eso no lo cambiaría por nada. Pero, y es básico, para poder tirar para adelante, y sobre todo en un oficio tan difícil y donde recibes tantos noes y donde se juega tanto con tu identidad personal, ¿no? Pero sí saber que eso no es garantía de que a la que salgas vas a trabajar. Todo y teniendo talento, siendo buena y bla bla bla, puede costarte muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, esto sería un poco mi conclusión. ¡Wow! Cuesta mucho responder esto porque, jolín, he tenido la suerte de trabajar en proyectos que he disfrutado muchísimo, muchísimo, pero quizás al que le tengo más cariño es al Rey Borni, porque es que el Rey Borni empezó con una obra de teatro, siendo una obra de teatro en una sala muy pequeñita, la Flyhard, fue un encargo que le hicieron a Marc. Entonces empezamos con esa obra de teatro y luego aquello empezó como a crecer hasta hacer la película, ¿no? Entonces, claro, imagínate qué disfrute después de hacer la obra de teatro, que ya no solo el proceso de ensayos, que son 2 meses, sino luego todo el tiempo que estuvimos haciendo, la que le hicimos en la Flyhard, luego la hicimos en Madrid, en el Lara, en el Teatro Lara, en la Sala Mirador de Madrid, después en la Sala Gas de Barcelona. Claro, fue un recorrido tan grande, tuvimos la oportunidad de vivir tanto esa historia y esos personajes, que es que Lidia existía de verdad ya, mi personaje, ¿no? Cada personaje, pero yo hablo del mío. De alguna manera ya era como un personaje real, porque había ganado tantas capas, había tanto mundo ahí, que luego el regalo final, la guinda final del pastel, fue poder aportar todo aquello en pequeñito,
en la película, digo en pequeñito porque en la cámara todo tiene que ser más pequeñito. Entonces todo aquello que a lo mejor tú tenías que hacer para llegar hasta el último de la fila en el teatro, pues delante de la cámara podías hacerlo con una mirada. Entonces eso fue un regalo. Que no se estanque, que pruebe otras vías, que si lleva mucho tiempo intentándolo de una manera, que busque otra o que salga, se vaya un tiempo, ¿sabes? Por ejemplo, pues yo qué sé, si llevas mucho tiempo aquí en Barcelona o llevas un tiempo en Madrid y nada, pues o que te vayas un tiempo al extranjero y así también aprendes un nuevo idioma o lo acabas de consolidar y luego también te mueves en el sector teatral o audiovisual de allí y a saber, o yo qué sé, o si estás como muy emperrado en todo el tema audiovisual, pues buscar otras vías como por ejemplo crear una pequeña compañía de teatro, no sé, pero no estancarse, porque es que si no, es que puede ser muy duro. Y no hay una sola manera de conseguir trabajar, es que no es solo una manera, hay varias, se trata de descubrir cuál es la tuya, porque a lo mejor tú tienes una idea preconcebida de cómo vas a conseguir currar y luego ves que no, y no pasa nada. También ahí, en ese camino, tienes la oportunidad de ver hasta qué punto es real tu deseo de ser actor, porque a lo mejor te das cuenta de que era más una fábula. Y al final yo creo que tienes que ver si te compensa, si eres más feliz que infeliz o más infeliz que feliz. Porque yo entiendo, el oficio es duro y yo he pasado momentos, vamos, muy duros y de llorar y ahora qué hago, claro que sí, pero al final tienes que hacer un cómputo global. Tienes que ver si al final, por ejemplo, decir algo, en un año has sido mucho más infeliz que feliz, entonces te puedes dar un poco más de margen, pero no mucho más, es que si no, no tiene sentido. O sea, a mí me ha compensado porque al final yo creo que también va mucho con el carácter de uno. Entonces, a mí me gusta ser feliz, entonces yo me busco otras vías y otras maneras de ser feliz. Entonces, todo eso que a mí me ha aportado felicidad en la vida ha compensado esos momentos difíciles. Pero si no es así, plantéatelo, porque yo creo que no tiene mucho sentido. Yo creo que ya lo he respondido, la verdad, con todo lo que he dicho anteriormente. O sea, todo lo que he dicho antes del no te compares, el escúchate a ti mismo, ahora mismo acabo de decir, ¿no? Y mira a ver si realmente te compensa. Y no digo que a la primera de cambio ya, ¿no? Imagínate que te vas a probar a Madrid y que estás allí un año o dos y no te ha acabado de salir lo que tú creías que te podía salir, vale, pues no se trata de que ahí digas, pues ya, pues tiro la toalla, no, porque si lo has llevado bien, ¿no? Dices, bueno, pues no me ha salido lo que yo pensaba y tal igual, pero bueno, lo llevo bien, pues por ahora pruebo por aquí, pues perfecto, así puedes estar toda la vida. Mientras lo lleves bien, puedes estar toda la vida. El tema es si lo llevas mal. O sea, si lo llevas mal, oye, plantéatelo, que tampoco pasa nada. Y yo tengo muchos compañeros con los que he empezado y que por el camino se han retirado, oye, y están estupendos y felicísimos con las otras opciones que han escogido. No pasa nada, ¿sabes? Al final un poco es eso, a mí me ha compensado, pues porque no le he pasado tan mal por mi manera de ser, porque a mí me ha costado, yo he empezado a trabajar muy mayor, pero mi manera de ser me ha ayudado a sostenerlo.